El segundo subsótano. Bienvenidos al vídeo que algunos estabais esperando. Os voy a enseñar cómo generar cuestionarios de tipo test, pregunta de 4 respuestas donde solamente una es válida y además con penalización, para aula virtual en formato Moodle XML. Ese es el problema, que es un formato técnico pero lo vais a entender fácil. Bueno, para empezar, yo ya estoy en ChatGPT, la versión gratuita, y he cargado el prompt. He copiado, he pegado el prompt y se lo he lanzado. Vamos a ver el prompt, qué es lo que hace. Vosotros tendréis que adaptarlo según vuestras necesidades. Actúa como un profesor de informática en el ámbito de la formación profesional. Eres un profesor con muchos años de experiencia y elaboras cuestionarios para exámenes que son muy concretos y precisos a partir de un documento de referencia. Ese documento de referencia van a ser los apuntes, en mi caso, los apuntes que doy a los alumnos. Hazme una pregunta cada vez, pero si ya te he dado la información sobre alguna de ellas, no hace falta que me la pregunte. 0. Pregúntame cuál es el resultado de aprendizaje y el criterio de evaluación asociado que debes usar como referencia. 1. Pregúntame cuántas preguntas debes generar para el cuestionario del examen. 2. Cuando te haya respondido, pregúntame cuál es el número de la primera pregunta. 3. Después pregúntame cuál será el formato del nombre de cada pregunta. Por ejemplo, UT4-P01 para la pregunta 01 y así sucesivamente. Este es el formato que yo suelo usar. Tema 4, pregunta 1, por ejemplo. Elabora un cuestionario con preguntas en formato Moodle XML en base a las indicaciones anteriores. También debes tener en cuenta la siguiente indicación en el momento de generar cada pregunta. 0. Al final del enunciado de la pregunta debes indicar entre corchetes el resultado de aprendizaje y el criterio de evaluación con el que está relacionado. Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué tipo de datos se usa para definir un entero en Java? Y está asociada al criterio de evaluación G del resultado de aprendizaje 1, deberás redactarla como ¿qué tipo de datos se usa para definir un entero en Java? Abre corchete, RA1G, cierra corchete. 1. Las preguntas serán de tipo test cerrado con 4 opciones de respuesta y solamente una de ellas será la correcta. 2. Activa la opción de barajar respuestas añadiendo este código a cada pregunta. Este y el siguiente lo puse porque esto no lo hacía, aunque ya se lo indicaba, pero no lo hacía. Entonces, incido sobre ello. Esta es parte del código XML que tiene la pregunta, que luego vamos a ver, y lo que hace es activar el barajado de la respuesta. O sea que en la pregunta, como son 4 opciones de respuesta, que cada vez que se use esa pregunta las baraje, que las desordene, que no vayan siempre en el mismo orden. Bien. Tercero, desactiva la opción para enumerar las respuestas, añadiendo este código a cada pregunta. Lo mismo que antes. Lo que pasa es que, claro, si no lo pone, al hacer las preguntas te pone A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. A mí eso no me interesa. Entonces, me interesa que yo en el texto pueda manipular, que no haya numeritos ni. O sea, que no haya un orden ahí predefinido. Por eso lo desactivo. 4. Las opciones incorrectas de cada pregunta tendrán una puntuación de menos 33,3333%. Esta es la penalización que os decía. Como son 4 respuestas, pues cada fallo tiene, o sea, un fallo tiene que penalizar eso, que es lo que viene a ser que de cada 4 respuestas, 3 mal quitan una bien. Y así te carga el azar, ¿no? El factor lotería. 5. Al final de cada pregunta se indicará como retroalimentación general en qué página del documento de referencia, en mi caso en los apuntes, está la respuesta. Se indicará con la frase: la respuesta correcta está en la página X de los apuntes, donde X será sustituido por la página correspondiente de los apuntes en la que se encuentre la respuesta correcta a la pregunta. 6. Las preguntas que generes deben tener relación con los apuntes y siempre con el criterio de evaluación que se indique. Importante, recuerda. Las preguntas del cuestionario deben estar en formato Moodle XML y debes indicar un valor de menos 33,3333% para las opciones incorrectas. Lo mismo, vuelvo a incidir porque hay veces que esto se lo pasaba por el forro. Aunque ya estas cosas le pasan menos conforme ha ido mejorando desde hace un año, año y pico hasta ahora. Añade este código a cada pregunta. Otra vez lo mismo de antes, lo de barajar la respuesta y no numerar. Lo mismo de antes, estoy incidiendo otra vez. Y ahora, este es un ejemplo de pregunta en formato Moodle XML. Trae entre corchetes. Esto lo vamos a ver después. Esto es una pregunta, un ejemplo, una pregunta que yo he sacado y lo he puesto aquí. ¿Por qué? Porque hay veces que hay etiquetas que no usa. O sea, por ejemplo, esta etiqueta de aquí, esto, el text este, se lo come y al no ponerlo, al hacer el traspaso de este fichero con este formato de pregunta al aula virtual, casca. Y es por eso, porque no ha puesto esta etiqueta. No sé por qué se la come. Entonces yo por eso le he puesto este ejemplo para forzar a que use todas las etiquetas que tiene que usar para que sea compatible con aula virtual. El formato de las preguntas lo vemos ahora después. Sigo.
Además, genera las preguntas en bloques de 5 en 5 preguntas para poder copiar y pegar fácilmente. La idea es que conforme va generando preguntas, lo va generando en bloques de 5, yo voy a la vez copiando y pegando al archivo que voy generando, que será luego el archivo lo que voy a subir a aula virtual. Bien. Y por último, hazme las preguntas que consideres necesarias para hacer tu tarea de la mejor forma posible. Como veis, yo ya le he pasado el prompt, lo ha procesado, estoy con el ChatGPT gratuito, no el mío de pago. Yo lo que tengo es un GPT personalizado. El GPT que yo tengo tiene ya cargado ese prompt, con lo cual yo activo el GPT, le escribo y directamente le paso el archivo y le digo, pues este archivo genera no sé qué. Lo que voy a enseñar ahora, mira. Entendido, me ha contestado. Vamos paso a paso a crear el cuestionario en formato Moodle XML. Primero necesito aclarar algunos puntos antes de empezar. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje y el criterio de evaluación asociado que debo usar como referencia para las preguntas? Con esta información podré garantizar que las preguntas estén alineadas al contenido adecuado. Bien, para responder a eso, yo me he venido aquí, esta es mi aula virtual, en este caso he cogido los apuntes de este tema, del tema de seguridad y protección medioambiental en el montaje de redes, este fichero PDF, y me he centrado en el criterio de evaluación G, que tiene relación con el resultado de aprendizaje 6. Y criterio de evaluación G. Entonces, con eso, pues me venía aquí y le he contestado. Le he pasado el archivo de los apuntes y le he dicho, mira, resultado de aprendizaje 6 y criterio de evaluación G. Y entre comillas, le pongo en qué consiste ese criterio. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. Además, te adjunto el documento de referencia para generar las preguntas. Y le paso la información. Y él ahora me contesta. Perfecto, tengo el documento y la información sobre el resultado de aprendizaje 6, RA6, y el criterio de evaluación G, CEG. Ahora necesito saber, ¿cuántas preguntas debo generar para el cuestionario del examen? Esto me permitirá estructurar el cuestionario correctamente. Y yo en vez de contestarle directamente, pues le he dicho, ¿cuántas preguntas significativas consideras que puedes generar en relación con el criterio de evaluación G, teniendo en cuenta el contenido del documento? Lo ha procesado y me contesta que puede generar 10 preguntas significativas. De todas formas me dice, si consideras que es suficiente, puedo proceder a generar este número de preguntas, ¿te parece bien? Y si no, pues le puedo decir que me genere más. Pero bueno, como él estima que 10, pues vale, yo en principio con 10 me apaño, pues correcto, 10. Así que le he dicho que me parece bien. Perfecto, ahora necesito saber cuál será el número de la primera pregunta. Esto es importante para mantener la numeración coherente en el cuestionario. Pues en mi caso yo le he puesto que es esto. UT4 RA6G-P01. Me he equivocado porque debería ser UT3, que estoy en el tema 3, pero bueno. Le he dicho que UT4. Ahora me dice, gracias por la información, ahora necesito saber cuál será el formato del nombre de las preguntas. Por ejemplo, el que has indicado, UT4-RA6G-PXX, donde XX y el número de preguntas, ¿es el formato que debo seguir para todas las preguntas? Le he dicho que sí. Entendido, procederé a crear las 5 primeras preguntas relacionadas con el resultado de aprendizaje 6 y el criterio de evaluación G, siguiendo el formato tal, y respetando las especificaciones de Moodle XML. Vale, me ha empezado a generar, pero esto a mí así no me sirve, porque al poner los corchetes me la ha liado. Claro, como yo le he puesto entre corchetes el formato, no me vale. Pero bueno, ha generado esas dos y me ha preguntado, ¿deseas que continúe con las preguntas restantes o que haga alguna modificación antes? Y yo he aprovechado para decirle, continúa, pero ¿puedes generar el código en un mismo bloque para copiar y pegar fácilmente? Esto ya estaba en el prompt, pero no me lo está haciendo. Por eso se lo he recordado. Con lo cual me ha dicho, entendido, aquí tienes las 5 preguntas en un solo bloque para que puedas copiar y pegar. Pues aquí las tengo, ¿vale? Y aquí es donde vamos a ver la estructura de las preguntas. Mirad, el formato Moodle XML es XML adaptado a cuestionarios Moodle. XML al final son la estructura de la información dentro de etiquetas. Una etiqueta es, por ejemplo, esto. Quiz, están en inglés, evidentemente. Quiz indica que esto es una etiqueta de apertura. De tal forma que quiz indica que esto es el cuestionario. Aquí se abre el cuestionario, empieza el cuestionario. ¿Dónde acaba? Al final del todo, porque la etiqueta de cierre se llama igual, solo que tiene la barra esa, la barra inclinada. Entonces aquí acabaría el cuestionario, ¿vale? Entonces en este cuestionario hay 5 preguntas. ¿Qué estructura tiene cada pregunta? Pues siguiendo un formato más o menos similar. Aquí empieza una pregunta y donde esté es el barra question, aquí acaba la pregunta. Por lo tanto, esta pregunta, todo esto es una pregunta. Bien, ahora, esto es el nombre de la pregunta, todo esto. La pregunta se llama UT4 y tal, P01. Esta es la pregunta número 1. Bien. ¿Qué formato tiene la pregunta? HTML. Y este es el texto, la pregunta en este caso. ¿Qué significa la recogida selectiva de residuos según la ley? Y tiene relación con el RA6G, como yo le he dicho que me haga. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto sería el texto de la pregunta. Bien.
Luego, esto es la nota que va a tener por defecto la pregunta. En mi caso, un punto. Yo esto luego lo modifico porque cuando añado las preguntas al cuestionario, pues ahí especifico yo que vale cada pregunta. Con lo cual esto me da igual. Por defecto es 1. En este caso lo he generado así. Aquí viene lo de barajar las respuestas y no numerarlas, que me lo ha añadido, efectivamente. Ahora viene el feedback, que esto lo hace el solito. El feedback aquí, si la pregunta resulta que el alumno elige la opción correcta, pues le saldrá el feedback de correcto, ese texto. ¿Vale? ¿Que no es correcto? Pues el feedback de que sea incorrecto es respuesta incorrecta. Bien. Primera respuesta, esta, que es la respuesta buena, porque el peso que tiene es el 100%, con lo cual esta es la buena. Mantener los residuos separados según su tipo y naturaleza. O sea, esto es lo que significa la recogida selectiva de residuos según la ley. Porque es la respuesta correcta. Vale. Aquí vendría la primera de las incorrectas, porque ya penaliza. ¿Veis que resta? Esta ya penaliza. O sea, esto no es correcto. Eliminar todos los residuos de forma simultánea no es correcta. Aquí hay otra respuesta. Transformar los residuos de nuevos productos sin separación no es correcta. Y la tercera opción incorrecta, depositar todos los residuos en un único lugar para su gestión. Bien. Y ahora viene el feedback general, que esto sí se lo he dicho yo que lo haga. Y me dice, la respuesta correcta está en la página 35 de los apuntes. Yo lo he comprobado con esta de aquí, con la última, que es esta. ¿Cuál es el plazo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos en no sé qué? Y me dice que está en la página 40. Vale, si yo me voy a los apuntes, que los tengo aquí, y me voy a la diapositiva 40, estos son los apuntes de mi alumno en PDF, los que yo les paso. Si me voy a la diapositiva 40, pues resulta que efectivamente en la diapositiva 40 aquí tengo duración del almacenamiento en el lugar de producción según el tipo, destino, residuo. O sea, está aquí. ¿Vale? Con lo cual, efectivamente ha hecho bien esto. Plazo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos, pues 6 meses, que es lo que pone aquí los apuntes. Con lo cual, lo ha clavado. ¿Qué tengo que hacer con esto? Bueno, ahora me ha generado esas 5 preguntas. Me dice, ¿continúo con las 5 siguientes preguntas? Yo le he dicho que sí y me la ha generado después. ¿Qué he hecho yo mientras? Bueno, mientras yo iría copiando y pegando. Pero bueno, os explico ahora cómo funciona la estructura del archivo al que hay que pegar. Aquí me ha generado las 5 siguientes. Ya tengo las 10 que me ha dicho, por tanto. Y aquí le he preguntado, porque esto no lo había hecho con la versión gratuita. Yo lo hago con la de pago, no hay problema. Pero con la gratuita resulta que también lo hace. Le he dicho, ¿puede guardar las 5 primeras preguntas en un archivo XML? Tarda un poquillo, pero efectivamente me lo ha hecho. Y me lo he descargado. Y ese archivo lo tengo aquí. Las 5 primeras preguntas están aquí. Entonces lo que yo haría es editar este archivo. Y aquí veis, bueno, esto es la cabecera del fichero XML. Aquí empieza el cuestionario. Aquí acaba. ¿Vale? Y tengo que meter bajo esta etiqueta donde acaba el cuestionario, porque aquí en medio tengo que meter las 5 siguientes. Esto es lo que yo voy haciendo paso a paso. Mientras me va generando 5, yo voy revisando las 5 anteriores que me generó para ver que están bien, que son coherentes, que tienen sentido. Y cuando genera otras 5, pues lo que hago es me vengo al bloque de esas 5, en este caso estos son las 5 últimas, copio el código, me vengo al fichero, lo pego. Y ahora aquí, cuidadín, porque claro, esto que me ha generado, estas 5 van dentro de un cuestionario suyo propio, con lo cual esta etiqueta la tengo que borrar porque ya la tengo aquí, ¿vale? Y me tengo que ir al principio, donde estaría la pregunta, la P06, la pregunta número 06, y quitar esta etiqueta de aquí, porque el cuestionario no empieza aquí, empieza arriba del todo. Y ahora decirle que lo guarde, ¿vale? Con lo cual, aquí ya tendría realmente guardadas todas las preguntas, las 5. Bien, que esto ya lo tengo yo generado aparte. Es este de aquí. Este ya tiene las 5 no, perdón, las 10 preguntas, las tiene todas. ¿Qué pasa? Que puede que ChatGPT meta alguna gamba. Por ejemplo, hace unos meses, cuando yo empecé a trastear esto, a darle caña, cometí un error que es el que refleja en este archivo. Porque ahora, una vez que tengo el archivo montado, ¿cómo puedo verificar que efectivamente está bien? Que su estructura XML es correcta y luego no me va a dar problemas al volcarlo a aula virtual. Lo que yo hago es, abro la ventana del navegador, cojo el archivo y lo arrastro aquí simplemente. Lo abre el navegador y si el archivo se visualiza en el navegador tal cual es que está bien. Si no, os dirá, oye, error en la línea 49. Pues me tengo que ir a la línea 49 del archivo, que yo para eso uso este editor, el Notepad++, porque como me enumera las líneas, pues aquí ya sé cuál es la 49, que es esta, me vengo aquí y veo que efectivamente ha cometido el error que hacía. Esta etiqueta que abre y cierra aquí, la de Shuffle Answers, ¿vale? Aquí lo está haciendo mal. Entonces lo que tengo que hacer es copiar esta, que es donde acaba. A ver si no la lío. Copiar esto, pegarlo aquí. Y ahora ya estará bien, ¿vale? Lo dejo guardado y ya no hay error.
Con lo cual, si ahora lo vuelvo a meter aquí, me carga el fichero tal cual y ya no tiene error. Con lo cual ya mi fichero tiene un formato XML correcto. Ahora ya me lo puedo llevar a aula virtual, que es lo que voy a hacer en el siguiente paso. ¿Cómo hago eso? Pues me voy a aula virtual, ya estoy aquí en el banco de preguntas. Estas son las categorías que yo tengo. Fijaos que yo agrupo, por ejemplo, tema 4 tengo las preguntas que me ha generado ChatGPT por cada uno de los criterios que a mí me interesa meter en el examen, ¿vale? Y luego tengo preguntas que yo tenía de antes que las tengo aparte. También clasificadas por los criterios de evaluación con los que tiene relación. En este caso he creado yo aquí esta nueva categoría. Nueva bórrame, pues le pincho aquí. Ya me abre la categoría, le doy a importar, le digo que quiero importar un formato de archivo Moodle XML y el archivo que tengo con las preguntas, donde están todas, las 10 en mi caso, lo arrastro aquí y le digo que me lo importe. Y ya se ha hecho la magia aquí, ya tengo 10 preguntas y aquí me salen los enunciados de cada una, ¿vale? Y ya, si veis, en cada una de ellas me aparece aquí con qué resultado de aprendizaje y criterio de evaluación tiene relación. Le doy a continuar y aquí las tengo. Y ahora yo aquí pues puedo, por ejemplo, a esta decirle, pues vista previa, a ver cómo queda esto. Dice, ¿qué debe hacer un productor de residuos cuando estos presentan características especiales? Eliminar los residuos sin clasificación adicional, solicitar una prórroga a la administración ambiental, proporcionar información a las entidades locales o transportarlos directamente a un gestor privado. Voy a poner esa, entregar y terminar. He acertado, correcto, es esa, ¿vale? Y además dice que está en la página 39 de apuntes. La respuesta es correcta, proporciona información a entidades locales. Este es el feedback que tienen los alumnos. Así es como funcionaría la pregunta. Bueno, pues ya he enseñado cómo generar preguntas, cuestionarios en Moodle XML para aula virtual, con preguntas de tipo test, 4 respuestas y penalizando las respuestas incorrectas. Tenéis más tipos de preguntas. Cuando creáis una nueva pregunta, yo he usado las de verdadero y falso, las de emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica. Yo esta la he llegado a crear a mano, no con ChatGPT. Imagino que si se lo pide, también te generaría preguntas de ese tipo. No lo he probado, pero vamos, que podéis pedir. Entonces a lo mejor te la genera y si lo hace en formato Moodle XML y la puedes importar, pues sin problema. Pero bueno, yo las únicas que he manejado son las de este tipo. Tipo test, 4 respuestas y con penalización. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea útil. En la descripción del vídeo os dejaré el archivo con el prompt que debéis usar en la versión gratuita de ChatGPT y el archivo con estas 10 preguntas, por si le queréis echar un vistazo, probarlo, trastearlo para ver qué formato tiene. Y bueno, ya simplemente deciros que si os da error el archivo, se lo podéis pasar, el archivo XML al propio ChatGPT para que os lo corrija a él. Lo digo porque si no, claro, tendréis que tener este programa que tengo yo, el Notepad, pero creo que está solo para Windows. Pero claro, si no tenéis Windows, pues no lo podéis encontrar. Y seguro que habrá editores más sencillos, incluso editores online que numeren las líneas. Simplemente necesitáis saber el número de línea para buscar el error. Pero vamos, que si le pasáis a ChatGPT el archivo, lo mismo él os lo corrige y os lo devuelve, ya corregido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea útil, que le podáis sacar partido sin mucho jaleo por el tema del XML, que es un poco un lenguaje técnico, pero bueno, es sencillo de entender. Yo creo que se entiende fácil. Y nada, a disfrutar de la magia de la inteligencia artificial para crear cuestionarios personalizados en base a los apuntes que le dais a vuestros alumnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.